Muy buenas noches, distinguido facilitador Luis Emilio Vargas. Muy buenas noches, distinguidos colegas maestrantes. Se presenta primero ante ustedes el grupo 2, tomando en cuenta que esta es una presentación del tema 3, donde hablamos básicamente de los métodos de porcientos integrales. Este grupo está compuesto por los siguientes participantes, quienes tendrán a su cargo, iniciando por Juan Pablo Tapia, la parte 3.1 y 3.2, continuando con Andy Fleming, la parte 3.3, Rosanna Fleming 3.4, Joan Alcántara 3.5 y 3.6, Eridania Cruz 3.7 y 3.8. Y quien les habla, un servidor Fernando Carpio, actualmente haciendo la presentación del grupo, más adelante la introducción y al final la conclusión. Como decía, para métodos de introducción, le vamos a dar primero que nada unas buenas noches a todos de manera particular. Por lo cual, ante todo, en nombre del Grupo 2, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su presencia en esta presentación. Tomando en cuenta que hoy nos embargamos en un viaje fascinante hacia el análisis financiero a través de los métodos de porcientos integrales, donde vamos a destacar la importancia del análisis financiero, lo cual vivimos en un mundo empresarial donde la toma de decisiones efectiva es esencial. Para ello es crucial comprender no solo los números, sino la historia que cuentan cada uno de ellos. Aquí es donde entran en juego los porcientos integrales, una herramienta poderosa que nos permite desentrañar el tejido financiero de una empresa. Como objetivo de la presentación, podemos decirle que a lo largo de la presentación exploraremos en detalle los porcientos integrales, desde el concepto fundamental hasta su aplicación práctica en diversas áreas financieras. También les menciono que nuestro objetivo es que al final de esta presentación, todos ustedes, o todos nosotros más bien, nos sintamos capacitados para utilizar esta herramienta con confianza en sus propias actividades empresariales. Como breve adelanto del tema, daremos un vistazo a la importancia de entender los porcientos integrales totales y parciales. Exploraremos cómo estos influyen en la gestión del activo circulante, cuentas por cobrar, inventarios, y profundizaremos en la comprensión del origen y aplicación del capital, así como su papel en la evaluación de las utilidades. Para lo cual voy a dejar a continuación a nuestro querido colega Juan Pablo Tapia con la parte 3.1 y 3.2. Bien, excelente. Muchas gracias, colega Fernando, por esa magnífica parte introductoria. Justamente, queridos colegas, vamos a darle una breve explicación sobre qué es este método de porcientos integrales. El método de porcientos integrales es uno de los más utilizados prácticamente en el análisis vertical estático de los estados financieros. ¿En qué consiste este método? Este método se utiliza para que se analice la estructura financiera interna de una empresa en un periodo determinado. Este análisis se realiza tomando en cuenta los rubros más significativos de la empresa, se dividen en porcentajes y en base a eso se puede saber cuál es el incremento o decremento que ha tenido en un periodo de forma específica. Es bastante útil debido a que nos da la oportunidad de que la información sea representada en un lenguaje que es mucho más entendible para nuestro cerebro, en una forma que es mucho más fácil a la hora de que podamos percibirlo para tomar una decisión que sea oportuna. Cuando pasamos al balance general, ¿cómo podemos darle la aplicación pertinente a este método? Fácil. Cuando se habla de los activos, al total de los activos se le asigna un valor de un 100% y luego cada una de las partidas que corresponden a esos activos, entonces se les asigna un valor que va a depender de cuál es la incidencia que tengan esa totalidad de activos. Básicamente, que es que se totalizan los activos en un 100% y cada uno de ellos entonces se va a dividir entre ese 100% para ver cuál es la parte que le corresponde. Lo mismo también cuando hablamos del balance general sucede con lo que es la parte del pasivo más capital. Esto es bastante
esencial, ya que nos ayuda a ver cómo está la empresa en un periodo determinado y a la vez de que puede utilizarse para que la misma institución pueda compararse con otras de su mismo sector en ese caso. Ya cuando pasamos a lo que es el estado del resultado, estos indicadores nos muestran la estructura operativa y a través de esto muestran un estado de resultados que está porcentualizado y muestran el comportamiento de cada uno de los rubros. Es importante que destaquemos que esta división, este extracto se realiza dividiendo cada uno de los rubros del estado del resultado entre las ventas netas. Ojo con eso, cada uno de los rubros entre las ventas netas. Y eso nos da una forma, una imagen más gráfica de qué utiliza la empresa, cuál es el porcentaje que utiliza de sus recursos para la generación de lo que son las diferentes utilidades. Así que dándole continuidad a la presentación, vamos a pasar entonces a la fórmula que nosotros entendemos que es útil para que esto sea percibido. En la imagen superior izquierda percibimos de que el porciento integral se deriva de la siguiente fórmula, que es igual a la cifra parcial sobre la cifra base por 100. Y justamente el factor constante se encuentra de la siguiente manera, que es igual a 100 sobre la cifra base por cada cifra decimal. Para que podamos entenderlo un poquito más, ahí tenemos la segunda imagen, la que se encuentra en la esquina inferior derecha, un ejemplo práctico. Ahí hay un estado de ganancias o pérdidas y nos muestra cómo es que podemos obtener cómo es que podemos aplicar este tipo de método para que podamos encontrar la información pertinente. A las ventas netas le hacemos las divisiones pertinentes. Vamos a dividir el costo de ventas entre las ventas netas. Vamos a hacer lo mismo también con el margen. Vamos a hacer lo mismo con el costo de distribución, con el margen de operación y también con los impuestos sobre la renta y la utilidad neta. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos entonces la aplicación, la praxis de esta fórmula. Por ejemplo, si dividimos el costo de venta entre ventas netas aplicando la fórmula que habíamos compartido, vemos que nos da 0.45. Eso indica que por cada peso de ventas netas corresponden 45 centavos al costo de lo vendido. O sea que a la empresa le cuesta ese producto que vendió, eso que generó 0.45 de cada peso que ha vendido. También va lo mismo sobre el margen de sobreventas. Cuando se divide entre ventas netas, nos da 0.55, lo que indica que por cada peso que se genera de ventas netas, la empresa obtiene 0.55 que corresponden a lo que es el margen sobre ventas. Y justamente en el ejemplo que tenemos al lado aparece lo mismo, también aplicable a lo que es el costo de distribución sobre las ventas netas. Cuando se hace la división de 100,000 entre 400,000, que recargo sobre las ventas netas, nos da 0.25. O sea que por cada peso que se genere con las ventas netas, justamente 0.25 corresponde a lo que son los costos de distribución de esa mercancía. Y vemos el mismo ejemplo cuando se va a destacar lo que es el margen de utilidad de operaciones entre ventas netas, que en este caso nos da un resultado de 0.30. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos de que se aplica la misma fórmula con lo que es el impuesto sobre la renta. Por cada peso de ventas netas, la empresa provee o tiene que destinar para el pago de impuestos 10 centavos. Y con la utilidad neta vemos lo mismo. Por cada peso de ventas netas, la empresa obtiene una utilidad neta de 0.20. Justamente cuando graficamos esa información, según lo vemos en la imagen inferior derecha, vemos de una forma bastante comprensible qué pertenece, qué división hay o de ese gráfico que vemos ahí de pastel, qué corresponde a las ventas netas. Por ejemplo, la utilidad. ¿Qué margen de la utilidad representa dentro del total de las ventas netas?
el costo de ventas también. Eso es bastante útil porque se pueden comparar varios periodos o se puede hacer una comparación con otra institución y empresa del mismo rubro para saber si es necesario que se hagan los recortes pertinentes en algunos casos con el fin de que se aumenten las utilidades. Y seguimos recargando, el cálculo siempre se hará con relación a las ventas netas. Lo mismo también se aplica en los diferentes estados. Así que ahora le doy la oportunidad a mi compañera Andy Fleming para que nos dé detalles y explique la parte que a ella le corresponde a continuación. Buenas noches, compañera. Dándole gracias a Dios por la oportunidad de esta participación. La parte que me corresponde a mí es la de los porcientos integrales acumulativos del activo circulante en relación con el pasivo circulante. Estos porcientos son una técnica utilizada en análisis vertical de los estados financieros. Este método nos permite comprender la estructura financiera de una empresa de manera más detallada que simplemente observando la razón simple del circulante. En esta parte, los pasivos circulantes forman la parte base. Los porcentajes acumulativos nos permiten ver más allá de los números aislados, en lugar de simplemente examinar cada componente del activo circulante por separado. Sumamos su porcentaje para obtener una visión completa. Y esto nos ayuda a comprender la verdadera capacidad de los pagos de la empresa. Ese método lo podemos analizar estableciendo una base. Esa base se considera el pasivo circulante como el 100%, mostrando la referencia inicial. Luego se calcula los porcentajes del activo circulante. Se evalúa el activo circulante en relación al 100% y nos presenta la cantidad de partidas por cada partida y nos presenta también cuál es su peso relativo. Se acumulan los porcentajes. En esta parte, aquí, los porcentajes se acumulan, sumamos los valores de cada componente para obtener una imagen más precisa de la estructura financiera. Al siguiente. Entonces aquí tenemos la fórmula, es igual que como decía el compañero anterior, que el porcentaje es la mismo, se tiene una base. En este caso, la base es el total del pasivo circulante. Como muestran aquí, se muestra aquí en el ejemplo, tenemos un estado de resultado y se divide cada uno de los valores que tienen el activo circulante entre el pasivo circulante. Esto, cada uno indiferente, me va a dar un valor. Esta se suma, que tiene entonces un valor de 371. Es el valor que tiene la empresa para enfrentar los compromisos a corto plazo. A continuación, entonces, continuamos hasta aquí. Continuamos con la compañera Rosana Fleming, que va a exponer la parte 3-4.
Buenas noches. Mi parte es los porcentajes integrales de las cuentas por cobrar. El método de porcentajes integrales es una herramienta poderosa. Me excusan que era que Andy tenía todavía la suya alta. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a analizar financieramente y a comprender mejor lo que son los estados financieros y así al mismo tiempo tomar mejores decisiones en la empresa. Los porcentajes integrales de la cuenta por cobrar son un método utilizado para estimar las pérdidas por incobrabilidad en la cuenta por cobrar de una empresa. Este método consiste en aplicar un porcentaje sobre las ventas a crédito o sobre la cuenta por cobrar al fin del periodo contable para estimar las cuentas que no se cobrarán en el periodo. Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene una venta a crédito de 100,000 pesos y decide aplicar un porcentaje integral del 5% sobre las ventas. La estimación de la incobrabilidad sería de 5,000. Es importante tener en cuenta que los porcentajes integrales son estimaciones y pueden variar según la situación económica de la empresa, sus clientes y también sus políticas que tengan. La siguiente. Para calcular el porciento integral de dicha cuenta se suele analizar el historial de cobranza de la empresa y se determina un porcentaje que representa las partidas esperadas. Este porcentaje se aplica entonces sobre las ventas a crédito o sobre el saldo de las cuentas por cobrar a fin del periodo contable para estimar pérdida por incobrabilidad. Estos porcentajes se analizan de la siguiente manera. Calcular el saldo total de la cuenta por cobrar. Esto incluye todas las cuentas que la empresa espera cobrar en futuro, ya sea a corto o largo plazo. Calcular el monto de la cuenta incobrable esperada. Este monto se obtiene multiplicando el saldo total de cuenta por cobrar por el porcentaje de cuentas incobrables. Registrar la provisión para cuentas incobrables. La empresa debe contabilizar este monto como una provisión en su estado financiero para reflejar la reducción en el valor de la cuenta por cobrar. Evaluar la eficiencia de la gestión de crédito. Al finalizar el porcentaje integral de cuenta por cobrar de manera regular, la empresa puede identificar tendencias a tomar medidas para mejorar la gestión de crédito y reducir riesgos y cuenta incobrable. Hasta aquí mi parte, lo dejo con el compañero Joan, que sigue con el punto 3.5. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Joan Alcántara, como decía mi compañera, y voy a estar hablando sobre lo que es los porcientos integrales de inventario. Cuando se realiza un inventario en una empresa, permite dar seguimiento a la cantidad de productos que se tiene disponibles para la venta. La capacidad de una empresa para administrar su inventario de manera eficaz se evalúa mediante el análisis de inventario. Este procedimiento incluye el cálculo y análisis de los siguientes aspectos. Primero vamos a estar hablando de lo que es la rotación de inventario. Dice que este es un indicador que permite determinar la frecuencia con la que la empresa vende los productos físicos que produce. También indica el tiempo y la eficacia con lo que un producto se vende para que tomemos decisiones en cuanto a estrategias de venta o de producción. ¿Por qué es importante determinar la rotación de inventario? La rotación de inventario es importante debido a que un exceso de inventario deteriora la solvencia, pues compromete fondos de efectivo que se podrían aplicar a otras actividades. Además, incrementa los gastos por seguro, impuestos sobre la propiedad, costo de almacenamiento y otros gastos. Un inventario excesivo también aumenta el riesgo de pérdidas,
debido a reducciones de precios u obsolencia. Por otra parte, también las empresas deben mantener suficiente inventario en existencia para no perder las ventas a causa de una falta de bienes. ¿Por qué es importante entonces la rotación de inventario? Si no tenemos inventario, no podemos realizar la venta en momentos determinantes que podemos vender grandes cantidades, pero también si tenemos un exceso, podríamos provocar grandes pérdidas para la institución. La rotación de inventario se obtiene de la manera siguiente. Como vemos, el ejemplo que se encuentra en la parte derecha, la fórmula que indica para determinar la rotación de inventario dice que la rotación de inventario es igual al costo de bienes vendidos entre inventario promedio. Según el ejemplo, lo primero que tenemos que determinar es el inventario promedio. Para determinar el inventario promedio, tomamos el total de inventario del año que estemos calculando y lo dividimos entre dos. Podemos ver como ejemplo, en el año 2010, el total de inventario de 547,000 pesos, dividido entre dos, nos da un total de 273,500 pesos. Ya para determinar la rotación de inventario, tomamos entonces el costo total de los bienes vendidos y lo dividimos entre los 273,500, que sería el inventario promedio, y nos da una rotación de inventario de 3.8. Si vamos a pasar el análisis de estas comparaciones, ¿no puedo ver la diapositiva anterior? Sí. Si nos vamos a un análisis de la comparación de cada año, podemos ver que hubo un aumento en la rotación de inventario en el año 2010. Podemos decir que hubo una mejora en este año, o sea, hubo una mejor administración del inventario. Por eso se considera una buena administración del inventario. La siguiente diapositiva, por favor. El otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el número de días de inventario promedio disponible. Este es un indicador que nos dice los días que necesitamos para renovar completamente el stock de nuestro almacén, comparando el valor económico del stock almacenado y vendido, indica el tiempo en que los artículos de una empresa o almacén permanecen almacenados. Con esta información se puede planificar mejor las reposiciones, identificar productos con un excesivo costo de almacenaje o comparar la rentabilidad del negocio. Para determinar los días de inventario promedio disponibles, se hace de la forma siguiente. Dice que el costo, como está en el ejemplo, dice que el costo diario promedio de bienes vendidos es igual al costo de bienes vendidos entre 65 días. Como vemos en el ejemplo, el costo total de los bienes vendidos es de 1,043,000, lo dividimos entre 365 días y nos va a dar un total de 2,858. Ya para determinar el número de días de inventario promedio disponible, entonces dividimos los 273,500, que es el inventario promedio, entre 2,558, que nos dio el costo promedio de inventarios, el costo promedio de bienes vendidos, y nos da un total de 95.7. Si también pasamos a ver un análisis, el día de inventario promedio disponible es una medida aproximada que nos dice el tiempo que tenemos disponible para comprar y vender y reemplazar el inventario. Como vemos aquí, también esto en la comparación de todos los estados disminuyó en el año 2010. O sea que también hubo una buena administración de inventario en este aspecto. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar a hablar un poco del origen del capital. Dice que el capital contable es el derecho que tienen los propietarios sobre los activos netos que surgen por aportaciones de los dueños, por transacciones y por otros eventos o circunstancias que afectan una entidad, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. El capital contable es el resultado de la resta de los activos totales menos los pasivos totales de una compañía. Esta cantidad es el resultado de las inversiones de la empresa. Por lo tanto, los socios son los propietarios del capital contable. El capital contable aumenta con las cantidades que invierten el propietario y disminuye con los retiros que realiza. El capital de trabajo es la cantidad de efectivo que cuenta una empresa para poder realizar sus operaciones de manera normal. En otras palabras, es un indicador que denota la diferencia entre los activos corrientes
de la compañía y los pasivos corrientes. Entre las clases de capital podemos mencionar el capital común, donde cada acción del capital común tiene los mismos derechos, y tenemos el capital preferente. Dice que el capital preferente tiene el derecho a recibir los dividendos regulares que no se declararon en años anteriores. Va a continuar nuestra compañera Ariadna, quien va a dar más detalles sobre este tema. Mi nombre es Eridania, como han dicho mi compañero, mejor dicho, como dijo mi compañero. ¿Qué es el capital de trabajo? La definición más básica de capital de trabajo lo consideran como aquellos recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente, como es efectivo, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, gastos pagados por adelantado e inventario. La empresa, para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etcétera. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. La fórmula para calcular el capital de trabajo es una forma más objetiva. Los pasivos corrientes o circulantes se deben restar a los activos corrientes o circulantes. Por favor, pasar la página. Procedo a explicar. Los activos corrientes, como habíamos dicho anteriormente, efectivos en caja o banco, cuentas por cobrar, gastos pagados por adelantado. Lo pasivo corriente, les explico, que son aquellas deudas y obligaciones a corto plazo que la empresa debe liquidar en un plazo de 1 año o menos. Como todos sabemos, existen los pasivos que pueden tornar hasta 15 años para pagar y así sucesivamente. Pero sin embargo, cuando hablamos de los pasivos corrientes en la empresa, son aquellos que se deben pagar en menos de 1 año. Estos pueden ser préstamos bancarios, cuentas por pagar, salarios pendientes o impuestos por pagar, entre otros. Si queremos, también podemos añadir lo que es la línea de crédito. Aquí le presento un ejemplo de la empresa Candy Paper. Como ustedes podrán ver, la empresa Candy Paper representa en sus activos circulantes 2.485.500 pesos y se dividen en las siguientes partidas: efectivo en caja y banco, cuentas por cobrar, gastos pagados por adelantado. Sin embargo, sus pasivos circulantes ascienden a 212,000 pesos en las siguientes partidas: préstamos por pagar, líneas de crédito, impuestos por pagar y cuentas por pagar. Como ya habíamos hablado, aquí solamente entra el siguiente ejercicio que gráficamente ustedes están viendo, que es capital de trabajo es igual a activos circulantes menos pasivos circulantes. O sea que nosotros no vamos a tomar el capital contable que representa aquí en el estado financiero. Arroja, a nosotros hacer el cálculo, da el resultado de que mi capital de trabajo, cuando yo digo 2.485.500 menos los pasivos circulantes, 212,000 pesos, arroja un resultado de 2.273.500 pesos. ¿Qué podemos ver en este estado financiero? Podemos confirmar que la empresa Candy Paper, luego de pagar todas sus deudas, escúchenme, deudas a corto plazo, dígase menos de 1 año,
tienen un capital por valor de 2.273.500 para trabajar en las operaciones de su empresa. Por favor, continuamos. Aquí le presento una gráfica totalmente diferente a la que vimos, donde los valores están prácticamente invertidos, donde vemos que los activos circulantes ascienden a 170,000 pesos. Sin embargo, sus pasivos ascienden a 2.527.500. Como ya le había dicho, a nosotros retar los activos circulantes menos los pasivos circulantes, realmente no tienen capital de trabajo. Entonces, ¿qué pasaría? Entendemos que los financieros, junto con los propietarios de la empresa, deben verificar la operación de su empresa según la naturaleza y tomar nuevas medidas. Si ellos toman medidas certeras, aún los activos circulantes siendo menor que sus pasivos circulantes, o sea que la deuda es a pagar en menos de un año es mayor que los activos, si toman medidas certeras pueden seguir trabajando, pero tiene que haber un equipo de trabajo para ver qué medida pudieran incluir. Yo diría que los propietarios deberían inyectar capital, pero claro, todo depende de la naturaleza de la empresa y como siempre hablamos, son criterios. Habría que ver la naturaleza de la empresa. Pues continuamos. Entonces, ahora en esta partida vamos a hablar de lo que son los porcientos integrales en las utilidades. Ya como mis compañeros han explicado que los porcientos integrales es un procedimiento que es empleado para analizar la estructura financiera interna de la empresa. En este proceso, en cuanto a las utilidades, el beneficio, ya como mi compañero Juan Tapia Valdés estaba explicando, en este proceso vemos que porcentaje de participación tienen las partidas que intervienen en la naturaleza de la empresa, en los ingresos, en lo que se dice ventas, los gastos, los impuestos con relación a las ventas de la empresa en un periodo determinado. Aquí podemos ver un ejemplo, un estado de resultado de la empresa SA, donde arroja que sus ventas fueron de 10 millones de pesos. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar lo que es el resultado de todas las partidas que intervinieron en ese proceso para obtener una venta de 10 millones de pesos. El costo de venta, ¿cómo procedemos? Aquí decimos, despejamos a X y tenemos que, decimos, atiendan aquí. Los que tienen calculadora, toman su calculadora o el celular, ¿verdad? Entonces decimos, el costo de venta que ya al nosotros preparar nuestro estado financiero nos arrojó, por decir, 4 millones de pesos, nosotros venimos y calculamos 4 millones de pesos por 100. Siempre las ventas van a ser al 100%, como decía mi compañero anterior. Siempre van a ser al 100%. Luego de nosotros tener ese resultado de cada partida, pues dividimos el resultado de lo, por decir en este caso que el costo de venta fue de 4 millones, yo digo 4 millones por 100, luego divido ese resultado entre el total de las ventas, en este caso sería 10,000, donde me arroja que el costo de la venta tuvo la participación del 40%. O sea que de los 10,000 pesos de los 10 millones de pesos que la empresa obtuvo en las ventas, el costo de venta representa el 40%. Entonces, luego seguimos con lo que es la utilidad bruta, que es cuando nosotros decimos las ventas menos el costo de venta, en este caso está arrojando 6 millones de pesos. Entonces se hace el mismo ejercicio. Según los resultados, usted viene, compañero,
usted multiplica el resultado por el 100%. Luego divide entre el total de las ventas y en ese momento usted va a obtener el porcentaje que tuvo esa partida y así sucesivamente hasta llegar a la utilidad neta, que como ustedes pueden ver en este ejercicio que le vamos a dejar colgado, representa el 18%. En este momento continuamos con nuestro compañero Fernando Carpio. Muchas gracias. Sí, realmente me doy cuenta de que la presentación fue bastante interesante y para ello vamos a hablar un poco más, a abundar sobre los temas que se trataron como métodos de conclusión. Podemos decir que, recapitulando sobre los puntos claves, en el transcurso de esta exploración detallada sobre los métodos de porcientos integrales, hemos destilado conceptos complejos en herramientas prácticas y aplicables para la toma de decisiones financieras informadas. Recordemos brevemente algunos de los puntos claves que hemos abordado. Comenzamos con el concepto fundamental de porcientos integrales, que nos permite entender la proporción de una cantidad específica en relación con el todo. Exploramos la diferencia entre porcientos integrales, totales y parciales, desentrañando cómo cada uno ofrece una perspectiva única en el análisis financiero. Profundizamos en la aplicación de porcientos integrales en áreas cruciales como el activo circulante, cuentas por cobrar, inventario, y examinamos su papel en el origen y aplicación del capital, así como su impacto en la evaluación de las utilidades, como vimos recientemente. Como enfoque práctico, es vital destacar que los porcientos integrales no son solo números en una hoja de cálculo, son herramientas prácticas que pueden guiar nuestras decisiones diarias en el mundo empresarial. Nos permiten identificar áreas de fortaleza y debilidad, optimizar recursos y, en última instancia, mejorar la salud financiera de una organización. Como conexión con la audiencia, podemos decirle que esperamos que hayan encontrado útil y esclarecedora esta inmersión en los porcientos integrales. Más allá de las fórmulas y cálculos, nuestro deseo es que cada uno de ustedes pueda llevar consigo la capacidad de aplicar esos conocimientos en sus respectivos campos y contribuir al éxito sostenible de su organización. Invitando a la acción, este es solo el comienzo de su viaje con los porcientos integrales. Los desafíos a llevar esta comprensión más allá de esta sala y aplicarla en sus contextos profesionales. La toma de decisiones financieras informadas es un pilar crucial para el crecimiento empresarial y con esta tienen una herramienta valiosa en sus manos. Como agradecimiento final, podemos decirle que agradecemos sinceramente su atención y participación, tomando en cuenta que su interés y compromiso en esta exploración son fundamentales para el éxito de esta presentación. Sinceramente, en nombre del Grupo 2, les damos muchas gracias.